Hola, muy buenas exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os quiero explicar un poco lo que era Sergio Exotics, a donde yo quería llegar con él, lo que era este canal. La idea era haber montado una tienda física o una tienda online, digamos un criadero con núcleo zoológico y una tienda online donde vendiéramos todos los animales que íbamos a criar nosotros mismos. Ese proyecto estaba bastante avanzado, digamos que teníamos todo ya casi para lanzarlo, tanto presupuestos, el tema de animales que íbamos a coger, teníamos todo planteado, todos los gastos que conllevaba el proyecto. Y bueno, finalmente, por tema de pandemia, se paró ese proyecto, porque me acuerdo que fuimos a ver un local que no lo llegué ni a ver porque la persona que me tenía que enseñar, que era la dueña, digamos que venía con las fincas, se acababa de coger el COVID y digamos que eran de las primeras personas que cogían el COVID y era como algo un poco raro, ¿no? Y al poco, yo creo que a la semana o así, fue cuando se empezó a hacer el confinamiento. No recuerdo, pero pocos días después, que gracias a Dios que no me cogió el local, si no imaginaos si lo iba a coger. Y bueno, y era un local, en ese caso íbamos a montar un local, pero iba a ser el cara al público y iba a ser tienda. Luego con el tema de la pandemia, pues estuvimos pensándolo en plural porque iba a hacerlo con mi hermano, ya que con él he montado varios negocios y bueno, y este era pues otro proyecto que teníamos en mente, él y yo de hacer. Y al final decidimos que lo mejor era montar un local en el cual pues bueno, montábamos una serie de instalaciones para criar reptiles con nuestro núcleo zoológico, como digo, todo perfecto y hacer más inversión en el tema de una buena tienda online con un buen servicio, que yo creo que es lo básico cuando montas una tienda, tener un buen servicio tanto online, calidad-precio, animales en buenas condiciones y bueno, y tener una cara, digamos, representando pues lo que sería ese negocio y la cara era pues el canal de Sergio Exotics. Después de muchísimo tiempo, que ahora ya verdaderamente es un proyecto bueno, pues ahí se quedó en un proyecto, ya no creo bueno, no creo que ya se monte, más que nada pues por las nuevas corrientes que están entrando, las nuevas leyes. Yo creo que hacer ahora mismo un proyecto de estos sería un poco kamikaze hacerlo. Las inversiones son grandes, no estamos hablando de comprar 4 animales, 4 estanterías de Ikea y hacer 4 chorradas y ya está. No, era un proyecto, digamos, pues bueno, un proyecto bastante interesante. Intentar ser un poco de referencia, haber ido a todas las expos, pues bueno, las expos que tenemos, por ejemplo, aquí en España, pues ir a, por ejemplo, a Expo Terraria, a las dos de Barcelona, a las de Madrid, luego, pues a lo mejor también ver las del sur, ir a las del sur, ya te digo, era hacer algo, pues un criadero en condiciones y con una calidad bastante grande. La historia, pues ahí se ha quedado. La verdad que da rabia cuando tienes proyectos así y que podían ser interesantes y que bueno, y que te podías dedicar a lo que a uno le gusta, pero por las nuevas leyes, como os digo, lo veo complicado. Y tampoco me montaría una tienda, digamos, normalita, algo muy sencillo, al final no te da dinero. Cuando montas tiendas de animales y sobre todo si son de reptiles, pues bueno, son complicadas de arrancar. No hay mucha afición, pero no hay tanta gente que compre reptiles. Yo siempre lo digo, pero me pongo en mi familia, siempre digo ese de esto, pero bueno, con eso haces un balance. Al final, en mi familia somos un montón y que yo sepa, nadie de mi familia tiene reptiles. Estamos hablando que yo tengo una familia muy, muy extensa y que yo sepa, nadie tiene reptiles. Si hubiera sido tienda, como yo quería, hubiera hecho una parte
toda de acuariofilia, bastante prácticamente peces. Yo creo que todo eso también hace que una tienda tenga más movimiento. No es lo mismo comprar un reptil que comprar peces. El tema de peces está como más inculcado en la sociedad española. Estamos hablando aquí de España. Es más fácil. Yo, por ejemplo, tengo una tienda bastante cerca de aquí de peces y cada vez que pase, siempre que paso, hay gente comprando peces. En cambio, el tema de reptiles, hay tiendas de reptiles que son muy especializadas y ya se buscan por eso y tienen mucha variedad y crían muchas cosas y entonces sí que te haces un nombre, pero no puedes montar una tienda de reptiles con 4 tonterías porque al final sabes que vas a donde vas y vas a pique. Me hubiera encantado, de verdad, haber montado ese proyecto. Me daba igual que hubiera sido físico, quiero decir, una tienda cara al público y que la gente pudiera entrar y ver lo que hacemos y ver el trabajo que haríamos ahí dentro. O si no, pues en un local cerrado, en el canal os hubiéramos sacado todo, como hacen muchos creadores, que todos sabemos que vemos canales en los cuales pues tienen bueno, criaderos grandes y son súper divertidos de ver esos canales porque tienen un montón de animales y podemos ver pues todo lo que hacen y vemos pues el día a día de la crianza de estos animales. Yo la cría que iba a hacer, bueno, iba a hacer una cría, digamos, de animales más fáciles o más normales de tener, por ejemplo, pogonas. Ya he tocado todas las fases de pogonas posibles, todas fases chulas. Me hubiera especializado en pogonas, ya sabéis que me gustan. Me hubiera especializado también en tema de Lampropeltis, gutatas, por ejemplo, no sé, camaleones de varias especies, tenía pensado. Como os digo, estaba todo súper bien atado y súper bien pensado. Luego hubiera tenido proyectos un poco más avanzados, pues de algún varano, por ejemplo, Acanthurus, que no son muy difíciles de criar, entre comillas, que ya cuando hablamos de varanos no es tan fácil como otros reptiles. Pues bueno, pues digamos que habíamos intentado tener proyectos un poquito más ambiciosos, por ejemplo de Acanthurus, o habíamos tenido otros proyectos que tengo en mente, bueno, que tenía en mente, ahí un poquito aparcados en mi libreta. Y bueno, yo creo que hubiera sido bastante interesante, pues bueno, al final, trabajar de lo que te gusta y hacer de tu afición un oficio. Por causas que yo creo que de la ley, como yo veo que van avanzando el tema, como la cosa pues pinta, no pinta muy bien, pues al final, digamos, hemos abortado la misión y no vamos a llevar a cabo el tema de la tienda. Si algún día todo esto cambiara y vemos que la ley cambia a mejor y podemos pues, hacer una tienda en condiciones, una tienda chula, física, o si no, era una forma más económica de hacer, era pues darse a conocer por redes sociales y hacer algo, digamos, pues un núcleo zoológico en un local y a lo mejor incluso poder vender en el local en persona, pero no estar abierto al público, no sé, era una de las variantes que teníamos para ese proyecto. Pero como os digo, bueno, aquí tengo, no sé, cuántas hojas escritas, cuántos números, pues bueno, es que al final montar un negocio, como os digo, no es el primero que monto. Bueno, yo he montado varios negocios a lo largo de mi vida y no es nada fácil, aparte y más cuando te metes, yo siempre digo, cuando te metes en temas de que hay sanidad o, por ejemplo, en hostelería, que yo vengo de la rama de hostelería, o te metes en el tema de animales, todo lo que sea cara al público y sobre todo animales y cosas de comida para hacer pues, por ejemplo, para las personas, restaurantes y todo eso, es como que se ponen súper duros. Sanidad, sobre todo en el tema de hostelería,
que por ejemplo lo tengo bastante por la mano. No sé, los que no lo sepáis, pero eso es una barbaridad. Lo que te hacen hacer al cabo del día, tienes que llevar un registro. En sanidad estamos hablando que es de tener un bar o una pastelería, que era nuestro caso, llevar un registro de todas las neveras, temperaturas diarias, tanto por la mañana como por la tarde, todas las neveras. Yo tenía un montón de neveras, congeladores, arcones expuestos al público y tenía que coger todas las temperaturas a diario. O sea, solo por poneros un ejemplo, imaginaos con animales como tienen que ser bastante duros. Al final este vídeo lo hago porque me apetecía hacerlo, me apetecía explicaros bueno, que ese proyecto era mi proyecto, era donde yo quería llegar. Esperemos que algún día esta ley cambie y deje a la gente hacer lo que a uno le gusta hacer, que al final el prohibir no es bueno, o sea, el prohibir las cosas no creo que sea pues el camino a seguir. Las cosas se tienen que hablar y llevar a un consenso y que las decisiones que se toman se tienen que tomar desde un punto de vista ya no, digamos, a nivel personal de una persona que piense pues, de una manera determinada sobre un tema, sino de un nivel profesional de gente que entiende verdaderamente y sabe hacer estudios sobre, por ejemplo, la nueva ley que quieren meter, bueno, pues estudiarla mejor y limar cosas que, bueno, limar no, sabes que ahí hay que hacer, borrarlo todo y volver a escribirlo, pero desde un punto de vista profesional y con gente que entienda del tema. Y bueno, no me enrollo más. Es un vídeo bueno, que a lo mejor muchos no os interesa, otros sí. No sé qué os parece. ¿Vosotros montaréis una tienda hoy en día, tal como está la cosa en España, hablo? No lo sé, dejádmelo abajo. ¿Qué haréis vosotros? ¿Lo haríais? Pues nada, espero vuestros comentarios abajo y en breve sacaré más vídeos. Sobre todo me gustaría que me dijerais abajo también temas que os gustaría que sacara para próximos vídeos, guías de animales o cosas que os puedas interesar. Me las dejáis y yo las estudio, me las miro y os saco vídeos de lo que me estáis pidiendo, que al final estamos aquí en este canal para eso, pues para dar información que vosotros necesitáis. Por mi parte nada más, suscribiros, darle a la campanita y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego, adiós.